Bueno, vamos a iniciar. Bueno, nuevamente buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase. Hemos estado hablando del Código Tributario. El último tema que tocamos en la clase anterior era el dictamen fiscal. Luego, a partir del artículo 139 del Código Tributario, se establecen obligaciones de llevar contabilidad formal, ¿verdad? Es la sección octava, obligación de llevar contabilidad formal, registros inventarios y utilizar métodos de evaluación. Todos los contribuyentes que conforme al Código de Comercio deban de llevar contabilidad, están obligados a llevar la contabilidad. Y conforme a los requisitos exigidos en el Código de Comercio y en las leyes respectivas, ¿no? Porque no solo el Código de Comercio regula lo que es la contabilidad, ¿no? También las instituciones gubernamentales deben de llevar contabilidad gubernamental. Está regulado en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Y las cooperativas, la Ley de Cooperativas exige también la obligación de llevar contabilidad. Y entonces, la Dirección General de Impuestos Internos se auxilia de la contabilidad formal, ¿no? para hacer las auditorías respectivas de conformidad con la ley. Entonces, eso regula el artículo 139, la obligación de llevar contabilidad formal conforme a los métodos establecidos y que sean permitidos por la legislación, ¿no? También en el artículo 140 se habla la obligación de llevar registros especiales. Ahí va a depender del tipo de contribuyente y de la actividad que realiza, pero es obligación. Por ejemplo, los comerciantes que no están obligados a llevar contabilidad formal deben de llevar un registro especial de sus ingresos y gastos. Los importadores deben de llevar un registro de costos y retaseos de las compras que realizan. Los inversionistas que efectúan compraventa de acciones, bonos y otros valores monetarios deben de llevar un registro por separado, especial, de ese tipo de operaciones. Los representantes de casas extranjeras, bueno, estos deben de llevar también registros especiales, además de contabilidad formal, ¿verdad? Los agentes aduaneros deben de llevar un registro pormenorizado de los servicios que prestan. Los industriales deben de llevar el registro de costos de la materia prima, productos elaborados en proceso. Los profesionales liberales, artes y oficios también deben llevar registros especiales de ingresos y gastos de las operaciones y de los servicios que realizan. Los agricultores deben de llevar un registro de productos. Aquí estamos hablando de contabilidad agrícola y ganadera, pero deben de llevar sus registros especiales sobre los productos que producen, valga la redundancia, los cultivos, la extensión de las tierras, los ganaderos. También deben de llevar un registro especial de las compras y ventas de ganado. Y en el caso de IVA, se establece la obligatoriedad de llevar los libros de IVA. ¿Y cuáles son los libros de IVA? Bueno, el libro de compras, donde se registran las compras que realiza el contribuyente. Se registran los comprobantes de crédito fiscal, ¿no? Y también los comprobantes de retención. Tenemos también el libro de ventas a consumidor final. Este libro de ventas a consumidor final, ahí se registran
las ventas que se realizan a personas o sujetos que no son contribuyentes del impuesto y también las exportaciones. Tenemos también, bueno, libro de compras, libro de ventas al consumidor final y libro de ventas a contribuyente. Estos libros deben de ser llevados por los contribuyentes para registrar las operaciones que realizan relativas al impuesto, a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Deben de ser autorizados por un contador público que tenga número de registro del Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría. Y pues se pueden llevar en forma manual o computarizada. También los libros de contabilidad. Libros de contabilidad, el libro diario, el libro mayor, el libro de estados financieros, más los registros especiales. También se exige que se deben Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa. Fíjese que yo quería saber si me podía aclarar unos puntos de la guía. No sé si tendrá unos minutos. Lo que sucede ¿Sabe es... qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo veo que hay poca audiencia en este momento. Voy a destinar Sí, los últimos 10 minutos de la clase para que toquemos esos puntos cuando ya haya más audiencia, porque en este momento me tocaría repetir. Entonces usted me recuerda, ok, por favor, cuando ya falten unos 10 minutos. Ahora bien, yo le voy a ok, decir una cosa. Solamente es un avance del trabajo que van a entregar, el último trabajo. Eso sí, y la otra cosa es que definitivamente le adelanto que he decidido que mejor el miércoles que vengan de vacaciones expongan, como está en la guía, ahí dice que 7 minutos cada grupo, porque eso de que ¿cómo se llama? Hagan video, creo que es un poco más complicado. Mejor nos vamos a reñir por lo que dice la guía y hasta esta clase va a entrar el parcial. Y ustedes van a exponer el miércoles, como dice en la guía, tal cual. Solo que en la guía dice que el lunes van a entrar el trabajo. Eso no es punto de honor porque en realidad el martes entran, ¿verdad? Entonces puede ser que el martes les dé el día martes todo el día y el miércoles hasta las 4 para que suban la tarea. Pero eso lo platicamos más después, ¿va? Porque en este momento no hay mucha audiencia. bueno, Link, está bien, gracias. Vayan. Entonces estamos hablando de los libros de IVA y también los libros de contabilidad también deben ser autorizados por un contador, ¿verdad? Que tenga registro por el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría. También el contribuyente está obligado a llevar su registro de inventarios. Los inventarios, el inventario inicial, el inventario final, ¿no? Inventario inicial más compra, menos el inventario final. Bueno, entonces estos inventarios se deben de llevar conforme a los requisitos que exige, perdón, la Dirección General de Impuestos Internos, la ley, lo que exige la ley. Y bueno, ahí deben de registrar, ¿verdad? Y deben de establecer el método de inventarios que van a adoptar. En el 142A se establecen cuáles son los requisitos que debe de cumplir este registro de inventarios. Esto básicamente es básicamente un registro contable que sirve de auxilio en la contabilidad para establecer costos, ¿no? Número de unidades que ingresan, que salen, etcétera.
Y también establece los métodos de evaluación de los inventarios para efectos tributarios, el artículo 143. El costo según última compra, el costo promedio por alegación directa, el costo promedio, primeras entradas, primeras salidas, el PEXMEN. Y también para los frutos y productos agrícolas, para el ganado de cría, etcétera. En la sección 9 se establecen otros deberes formales que deben de cumplir los contribuyentes. Aquí estamos hablando de obligaciones formales, ¿no? Por ejemplo, informar el cese definitivo de operaciones. Y el plazo que da es dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia, debiendo presentar los comprobantes de pago del impuesto respectivo. Cuando cesan las operaciones, debe de informar dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del cese de operaciones. También cuando hay disolución, liquidación, fusión de sociedades, se debe de informar en el mismo plazo. Luego tenemos que la obligación de expedir constancias de retención de impuestos sobre la renta. Bueno, esta es una obligación que tienen los pagadores, ¿verdad? Cuando retienen el impuesto, están en la obligación de emitir la constancia de retención en donde se hace constar cuánto han sido los montos retenidos en el ejercicio. Y el plazo para presentarlo es a más tardar un mes después que se le haya efectuado la última retención del ejercicio. Ese es el plazo para entregar esa constancia. Y bueno, debe llevar un resumen del total de remuneraciones pagadas en el periodo cubierto y el monto total retenido. Bueno, todos los agentes de retención tienen la obligación no solo de emitir la constancia de retención al sujeto a quien le efectuaron la retención del impuesto, sino que además tienen la obligación de declarar esa retención y pagar, ¿no? Pagar el respectivo impuesto. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, sean de derecho público o de derecho privado, las de derecho público son las que nacen por leyes. Todas están reguladas en el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y las de utilidad pública son aquellas que son calificadas por la DGI y están reguladas en la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro y en otras leyes, por ejemplo, la Ley de Cooperativas, etc. Estos, para gozar de los beneficios establecidos en la ley, deben de ser calificados por la Dirección General de Impuestos Internos y deben de informar toda donación que reciban. Todas las donaciones que reciban deben de informarla. Y el plazo que establece el artículo es dentro de los 10 días, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente a la donación, ¿no? El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la aplicación de sanciones. Las corporaciones y fundaciones de derecho o de utilidad pública están obligadas a presentar a la Administración Tributaria los primeros 10 días hábiles de los meses de enero, abril, junio y septiembre de cada año un estado de origen y aplicación de fondos mediante formulario bajo las especificaciones y requisitos que disponga la Administración Tributaria. Todas estas son obligaciones formales de control. Ahora, los registros contables y la información que respalda los mismos. Dentro de los registros contables también podemos incluir los libros de IVA y los documentos emitidos. Deben de resguardarse por un periodo de 10 años. 10 años a partir de su emisión o recibo. Así lo establece este artículo 147.
para tenerlos a disposición de la administración tributaria. Ahora bien, las facultades de fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos son 3 años cuando se ha presentado declaración y 5 años cuando no se ha presentado. Pero el cobro de la deuda tributaria prescribe dentro de los 10 años, contados a partir de que la deuda se vuelve firme, líquida y exigible. Firme es cuando ya se venció el plazo para interponer el recurso de apelación y no se interpuso, o habiéndolo interpuesto, se perdió el caso. Ahí se vuelve firme. O cuando ya se le venció el plazo establecido en la ley de la jurisdicción contencioso administrativo en la vía judicial, o habiendo interpuesto los recursos establecidos en esa ley, perdió el caso. Entonces, ahí se vuelve firme. Líquida es cuando ya se cuantifica monetariamente esa deuda. Exigible se vuelve desde el momento en que la autoridad administrativa ejerce las acciones de cobro respectivas. Después de 4 años de emitidos o recibidos los documentos, los sujetos referidos en el inciso primero de este artículo podrán conservarlos en microfilm, microfichas, discos ópticos u otros medios electrónicos, siempre que garanticen la integridad de la información. Fíjense que hay muchos contribuyentes que tienen la información en ese tipo de documentos, de cuestiones electrónicas, microfilm, microfichas, discos ópticos u otros medios electrónicos. Y cuando, bueno, el auditor no está acostumbrado a ese tipo de información, es bien complicado. Yo les comento que hace algunos años, cuando trabajaba en la DGI, me mandaron a fiscalizar a TACA. Estamos hablando ya por 1995. Y ellos toda la información la tenían en microfilm. Entonces era bien complicado para mí. Mire, aquí está, me decían, me mostraban unas pantallas ahí. Actualmente, pues, en medios informáticos tienen todo ese tipo de información. Pero estos son, este tipo de cuestiones electrónicas son para efectos de resguardar la documentación. La obligación de exigir identificación tributaria. Les decía en la clase anterior que fue reformada la ley del registro y control de contribuyentes al fisco, que es la ley que establece el número de identificación tributaria. Y esta ley, en la reforma se dispuso que en el caso de las personas naturales, el número de identificación tributaria será el número de DUI. Y en el caso de las personas jurídicas, será el número de identificación tributaria. Entonces, actualmente las personas naturales, pues, ya se les eliminó el número de identificación tributaria por ley. Y entonces deben de consignar su documento único de identidad. En el 149 se establece la obligación de informar extravío de documentos y registros. Se da a veces que por un incendio, por un caso fortuito, fuerza mayor, se pierden los registros de contabilidad. Entonces, se establecen plazos acá. Informar a la administración tributaria dentro de los 5 días siguientes a que ha sucedido el hecho. En caso de pérdida de registros contables, archivos y documentos legales, reconstruir la contabilidad dentro del plazo y conforme a las normas que fije la administración tributaria. Entonces, en estos plazos es que el contribuyente debe de dar cumplimiento a los requerimientos que le establezca la administración tributaria en caso de extravío de los registros contables y de la información contable.
El 149A hace referencia a las personas que reciben información que les notifica la administración tributaria y están obligados a recibir la documentación y a aportar toda la documentación, su número de DUI, sus datos personales. El 149B establece la obligación de documentar los servicios de los contadores. Y pues acá se establece que se debe emitir un recibo o cuando es una persona contratada en forma permanente como contador, pues es el contrato de trabajo el que va a dar fe. Entonces, acá se solicita que se elabore un contrato de prestación de servicios o una carta de oferta cuando son servicios profesionales eventuales, pero cuando la persona está contratada permanentemente, o sea, es un asalariado, basta con el contrato de trabajo. Pero se les exige a los contadores un número de autorización de contador de la administración tributaria. Y ese número es el número de acreditación que les asigna el Ministerio de Educación o, en su caso, el que asigna el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública. Es el número, en los títulos que da el Ministerio de Educación viene un numerito, ahí ese número sirve para el que es bachiller, pero para el que es licenciado en Contaduría Pública tiene que hacer el trámite en el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública para registrarse ya sea como auditor o como contador, en este caso como contador. En el 149C se establece cuáles son las obligaciones, ¿no?, de los contadores: cumplir los requisitos técnicos y las leyes tributarias, acreditar el número de contador autorizado en los contratos o cartas, ofertas de prestación de servicios que suscriban, firmar los estados financieros, firmar la hoja de los libros del impuesto IVA. Los profesionales de la Contaduría Pública autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública deberán informar trimestralmente a la Administración Tributaria las autorizaciones que hayan efectuado de sistemas contables, libros legales de contabilidad y libros o registros de control de impuesto IVA. Entonces dice que las certificaciones e informes emitidos sobre modificaciones a los libros legales, auxiliares y registros especiales dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre. En esos meses deben de informar. El Código de Ética Profesional de los Contadores Públicos será aplicable para efectos tributarios y deberá cumplirse por los contadores, inclusive aquellos con título de bachiller o de técnico vocacional con especialidad en contabilidad. Bueno, también en la sección 10ª se hace referencia a los equipos electrónicos o a los sistemas computarizados que se utilizan para sustituir facturas. Estos son autorizados por la Dirección General de Impuestos Internos y también los sujetos que venden estos productos deben de garantizar que cumplen con los requisitos exigidos por la Administración Tributaria. Cuando se va a autorizar un equipo de esta naturaleza, siempre designan un auditor y algún especialista en sistemas informáticos para que vaya a verificar si estos registros cumplen con lo establecido en la ley. Bueno, estas son obligaciones formales. Ahora vamos a ver lo que son las obligaciones sustantivas. Las obligaciones sustantivas son aquellas que están relacionadas con el pago de los tributos. Y comprende la presentación y pago de la declaración.
Bueno, la presentación de la declaración, si no conlleva impuestos por pagar, es una obligación formal. Pero si surge o hay impuestos por pagar, es una obligación sustantiva también, es formal y sustantiva. El artículo 150 establece la autoliquidación, y la autoliquidación es cuando el propio contribuyente elabora la declaración, consigna los datos en la misma y efectúa el pago del impuesto, autoliquida sus impuestos. El pago del impuesto autoliquidado deberá efectuarse dentro de los plazos que las leyes tributarias respectivas establezcan por medio de declaración jurada en los formularios elaborados por la Administración Tributaria. Actualmente es en línea, básicamente, la presentación de las declaraciones. Y va a depender del tipo de declaración, ¿verdad? Si es de IVA, son los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, o sea, del mes, los primeros 10 días hábiles después de vencido el periodo tributario. Y los periodos tributarios en IVA son de un mes calendario. A falta de liquidación por parte del contribuyente o de liquidación parcial por parte del contribuyente, la Administración Tributaria efectuará la liquidación oficiosa del impuesto. Y bueno, lo efectúa por la vía administrativa. O lo puede efectuar por la vía judicial cuando ya se vuelve firme, líquida y exigible la deuda, o cuando se trata de un delito, como defraudación, en los casos de defraudación de la renta de aduana, los casos de evasión fiscal, etc. En el artículo 151 de la ley se establece el pago o anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta. El pago o anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta es un anticipo del pago del impuesto sobre la renta anual. Y esta declaración de anticipo a cuenta, bueno, va juntamente con la de retenciones y pago a cuenta. Retenciones del impuesto sobre la renta. Entonces, esta declaración o este anticipo se efectúa mensualmente. El periodo tributario es de un mes y se paga los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, hábiles siguientes al vencimiento del periodo tributario. Y todos los contribuyentes efectúan sobre los ingresos brutos, pagan el porcentaje del 1.75% de los ingresos brutos obtenidos por rama económica. ¿Por qué se da este anticipo? Bueno, porque el Estado necesita subsistir mes a mes, ¿verdad? Imagínense que el Estado que no existiera el pago a cuenta, solo existiera la declaración de renta, entonces solo en este periodo de enero a abril obtendría ingresos, ¿no? Pero el pago a cuenta básicamente es un adelanto mensual del impuesto sobre la renta, y al final del ejercicio este pago a cuenta se liquida contra el impuesto sobre la renta que le sale a pagar al contribuyente. Y la diferencia entre el impuesto a pagar menos el pago a cuenta es el impuesto por pagar y las retenciones, ¿verdad? Entonces, deben de efectuarlo todas las personas naturales y todas las personas jurídicas, las uniones de personas, etcétera, excepto las que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas y ganaderas, aunque para el ejercicio próximo anterior no hayan computado impuestos en su liquidación de impuestos sobre la renta. Los que se dedican a actividades agrícolas y ganaderas no están obligados a declarar pago a cuenta. Vale, entonces el porcentaje es 1.75 de los ingresos brutos obtenidos por rama económica. En algunos casos ese porcentaje
es inferior. En el caso de las personas titulares de empresas mercantiles, distribuidores de bebidas, productos comestibles o artículos para higiene personal, a quienes su proveedor les asigne el precio sugerido de venta al público o el margen de utilidad, estarán obligados a enterar mensualmente en concepto de pago anticipo a cuenta el 3% sobre sus ingresos brutos mensuales. Los ingresos que sean diferentes a esto, a actividades diferentes a las que se acaban de mencionar, por esos ingresos se pagarán el 1.75%. También los transportistas, ellos, los que hacen transporte público de pasajeros, van a declarar pago cuenta y se les aplicará, van a aplicar el porcentaje del 0.3%. Bueno, la declaración debe presentarse los primeros 10 días hábiles siguientes al mes que se liquida, o sea, el vencimiento del periodo tributario, que es mensual. Y se debe presentar siempre la declaración, aunque no dé impuesto a pagar. También se establece en el 153 la compensación del anticipo pago cuenta. Este se puede compensar contra el mismo pago a cuenta o contra la declaración de impuestos sobre la renta al final del ejercicio. Y si le queda remanente, porque puede suceder que cuando yo liquido mi renta al final del ejercicio, me sale un pago cuenta superior a la renta. Entonces, ahí tengo un excedente de pago cuenta. Eso lo puedo ir liquidando mes a mes, lo puedo ir compensando mes a mes con mis declaraciones de pago a cuenta mensuales hasta disminuirlo, o puedo solicitar la devolución, o puedo compensarlo con otros impuestos. Luego se establece la figura del agente de retención. El agente de retención es la persona autorizada por la ley para efectuar la retención del impuesto sobre la renta. En algunas ocasiones la administración tributaria designa a los agentes de retención por medio de resolución. En el caso de las instituciones públicas, las instituciones del gobierno, las municipalidades o las instituciones oficiales autónomas, es el pagador, la persona encargada de efectuar el pago de remuneraciones. Ese es el agente de retención por disposición legal, así lo establece es el inciso tercero de este artículo. Y estas instituciones están obligadas a informar a la administración tributaria el nombre y número de identificación tributaria de la persona responsable de efectuar los pagos y retenciones pertinentes. Bueno, en este caso sería el nombre y el DUI. Para acreditar la calidad de agente de retención bastará la constancia de retención. La retención se efectuará en el momento de hacerse el pago o acreditarse la renta. Entonces el agente de retención es un sujeto, una persona establecida por la ley que está autorizado para retener el impuesto sobre la renta. En algunos casos, la administración tributaria puede designar a cualquier persona o institución pública para que efectúe la retención y lo hace por medio de resolución. En el caso de la retención, hay diferentes modalidades de retención. Aquí tenemos la retención por servicios de carácter permanente. En estos casos, cuando son servicios de carácter permanente, es decir, que son asalariados, debe de efectuarse una retención. En concepto de remuneraciones por servicios de carácter permanente, está obligado a retener el importe que como anticipo del impuesto sobre la renta corresponde de acuerdo a las respectivas tablas de retención. Hay un decreto ejecutivo, las tablas de retención son emitidas por el órgano ejecutivo, en donde se establecen los rangos de retención de conformidad a los salarios que obtienen las personas. Y dependiendo del salario que obtiene, así es el rango o es la cuota de retención que le corresponde.
La tabla establece 3 o 4 rangos, si no mal recuerdo. Y también estas tablas en junio y en diciembre se debe hacer un recálculo por parte del pagador, ¿verdad? El recálculo es con el objeto de verificar si las retenciones que se han efectuado de enero a junio son las correctas. Y luego en diciembre también se hace otro recálculo para establecer si las retenciones que se han efectuado durante el ejercicio son las correctas. Para que al momento de, si es un mero asalariado que solo recibe rentas por salarios, o mejor dicho, recibe salarios en concepto de renta, en esos casos, el recálculo, el objetivo del recálculo es permitir que al momento de efectuar, que esta persona efectúe su liquidación del impuesto, aplique la tabla del artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, no le salga impuesto a pagar, ¿no? Ni le salga impuesto a devolver, o sea, que salga a cero. El aguinaldo, también el aguinaldo hace unos 4 o 5 años, creo, o menos, 3 años, se hizo una reforma a la Ley de Impuestos sobre la Renta para, en el artículo 4, numeral 16, para dejar exento del impuesto sobre la renta el aguinaldo hasta un monto no mayor a 2 salarios mínimos del sector comercio y servicios. O sea, hasta $730, porque actualmente el salario mínimo es 365. Si lo multiplico por 2, entonces es $730. Sobre el excedente de $730, como el salario mínimo va incrementando, pues, pero son 2 salarios mínimos. Si a alguien le paga un aguinaldo superior a 730, va a pagar, o se le va a efectuar la retención y va a pagar el impuesto sobre la renta sobre el excedente. Entonces, $730 es, digamos, el techo del aguinaldo. Eso está regulado en el artículo 4, inciso primero, numeral 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, la retención por servicios de carácter permanente se realiza con base a las tablas de retención, que es un decreto ejecutivo establecido por el órgano ejecutivo. También tenemos la retención por servicios, por prestación de servicios, el artículo 156, y es el 10%. Independientemente del monto del servicio, es el 10%. Retención por operaciones con intangibles o derechos. En estos casos, la retención es del 10% sobre las sumas pagadas o acreditadas a personas naturales y 5% sobre las sumas pagadas o acreditadas a sujetos o entidades diferentes de personas naturales. Pues estos intangibles son los de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, películas cinematográficas, cintas y otros medios de reproducción o transmisión de datos, imagen y sonido, de patentes, marcas, de fábrica, dibujos, planos, bueno, todo ese tipo de cuestiones que están señaladas en el artículo 156A. También tenemos la retención por operaciones de renta y asimiladas a renta. Es el 156B. Las personas naturales titulares de empresas cuya actividad sea la transferencia de bienes o la prestación de servicios, las personas jurídicas, uniones de personas, sociedades de hecho, sucesiones, fideicomisos, que paguen o acrediten a sujetos o entidades domiciliadas en el país sumas en concepto de rendimiento de capitales invertidos o de títulos, valores, indemnizaciones, retiros o anticipos a cuenta, ganancias o dividendos, deben de retener el 10% del impuesto sobre la renta. En el caso de juicios ejecutivos, el artículo 157 establece que se debe retener el 10% sobre el monto de los intereses a pagar al acreedor, siempre que éste sea una persona natural
En esos casos se debe retener también el 10% del impuesto sobre la renta, sobre los intereses. Tenemos retención de impuestos no domiciliados, retención a sujetos de impuesto no domiciliado. Aquí tenemos diferentes porcentajes. Los obligados a retener por concepto de impuesto sobre la renta como pago definitivo, el 20%. Esta es la generalidad. Cuando es un sujeto no domiciliado que presta un servicio en el territorio nacional o que obtiene algún tipo de renta en el territorio nacional, entonces quien efectúa el pago debe de efectuar la retención del 20% del impuesto sobre la renta. Y en los casos señalados en las letras A, B y C, D del mismo artículo, ahí se habla de una retención reducida del impuesto sobre la renta. Pues la regla general es que si usted le efectúa un pago a un sujeto no domiciliado por algún servicio que le ha prestado, usted o porque le ha entregado alguna mercancía en el territorio nacional, etcétera, usted debe de retenerle el 20% del impuesto sobre la renta. Esa es la regla general. Pero en estos casos que señala también el mismo artículo, se debe retener los porcentajes que se describen. 5% sobre sumas pagadas o acreditadas por servicios de transporte internacional, en el caso del transporte internacional. En el caso de los aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, reafianzadores y corredores de reaseguro no domiciliados, se les debe retener el 5%. 10% por servicios de financiamiento prestados por instituciones financieras domiciliadas en el exterior, o sea, los bancos del extranjero que le puedan hacer un préstamo a un nacional, se debe retener el 10% del impuesto sobre la renta por los pagos que el nacional les haga. 5% por la transferencia a cualquier título de bienes intangibles o por el uso o concesión de uso de derechos de bienes tangibles e intangibles relacionados con películas cinematográficas, cintas de videos, discos, fonográficos, radionovelas, telenovelas, historietas, etc. Transmisión de programas de televisión por cable, satélite u otros sistemas similares. Ahí se debe retener el 5%. Las sumas pagadas o acreditadas a personas naturales o jurídicas, uniones de personas, sociedades irregulares, bueno, esto siempre lo repiten, no domiciliados en el país, que provengan por concepto de rentas y rendimientos de los capitales invertidos en títulos valores o de transacciones sobre títulos valores, participaciones y otras inversiones realizadas en el mercado de valores salvadoreño, sea primario y secundario a través de bolsa de valores, estarán sujetos a la retención que regula el inciso primero, o sea, el 3%. Cuando son transacciones que realizan personas no domiciliadas en el mercado de valores nacional, sea en el mercado primario o secundario, ahí se le debe efectuar el 3%. El mercado primario es cuando el título se vende por primera vez en la bolsa de valores. El mercado secundario es cuando el título ya se vendió más de una vez. Entonces, en ese tipo de transacciones se debe de retener el 3%. Y eso lo deben hacer las casas corredores de bolsa. Retención del impuesto sobre la renta. En el caso de cuando se realicen operaciones con sujetos que se encuentran ubicados en países o estados o territorios con regímenes fiscales preferentes, de baja o nula tributación o paraísos fiscales. En esos casos se debe retener el 25%. Esto de los paraísos fiscales, este tipo de sujetos
pues es el Ministerio de Hacienda el que tiene ese listado. Lo tiene en la página web y ahí se puede verificar, ¿verdad? Cuando son clasificados como residentes de este tipo de países, en donde se supone que se pagan impuestos reducidos o no se pagan impuestos, como las Islas Caimán, Panamá estaba clasificado también por una organización que se llama OCDE. Retención en estos casos es el 25%. En el caso de los depósitos y títulos valores, las instituciones financieras deben de retener el 10%. Toda institución financiera que pague o acredite a un sujeto pasivo domiciliado en el país intereses, premios y otras utilidades que provengan directamente de depósitos en dinero, deberá retenerle por concepto de anticipo de impuestos sobre la renta el 10% de dicha suma. Los procedimientos para la efectividad de esta disposición respetarán el secreto bancario dentro del marco de la ley de bancos y la ley de bancos cooperativos y sociedades cooperativas. La retención sobre premios. Usted se sacó el premio de la Lotería Nacional de Beneficencia o se sacó un premio con una lotería privada o un ente que se dedica a ese tipo de cosas, juegos de azar o un casino. En un casino usted obtuvo un premio en dinero en efectivo. En esos casos se debe retener el 15% del impuesto sobre la renta y constituye un pago definitivo. Lo mismo sucede con los sujetos no domiciliados. La retención constituye un pago definitivo. Salvo que por negligencia del agente de retención no se efectuó la retención, en esos casos sí están obligados las personas no domiciliadas a presentar la declaración de renta. Obviamente que una persona no domiciliada es bien difícil que la administración tributaria pueda tener control sobre el mismo. Bueno, pero volviendo al caso de la lotería, ¿verdad? Las personas naturales o jurídicas domiciliadas que paguen o acrediten en la República a cualquier sujeto domiciliado premios o ganancias procedentes de concursos, lotería, rifas, sorteos o juegos de azar o de habilidades estarán obligados a retener por concepto de impuestos sobre la renta el 15% de dicho monto. Para el caso de los premios pagados por la Lotería Nacional de Beneficencia y por fundaciones o corporaciones de utilidad pública o derecho público, únicamente estarán sujetos a la referida retención aquellos premios o ganancias superiores a 30 salarios mínimos mensuales calculados de acuerdo a lo establecido en el artículo 228 del Código, que habla del salario mínimo del sector comercio y servicios, que aquí está el cálculo, son $10,950. Si el premio que usted se sacó es de la Lotería Nacional de Beneficencia, se le va a retener a partir de los 10,951 o 10,950.01. A partir de ahí se le va a retener el 15%. Si es una persona no domiciliada, entonces se le debe retener el 25%. Las rentas que no hubieran sido objeto de retención deberán declararse aplicando la tasa del 15% que dispone el artículo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y responsabilidad solidaria que haya lugar. Como es un impuesto definitivo y es el 15% en su declaración de renta, usted va a hacer el cálculo de su renta normal y la declaración ya tiene una casilla en donde usted va a colocar el 15%, el monto que da, el 15%. Claro, si es de la Lotería Nacional o de una ONG o fundación sin fines de lucro, la retención es a partir después de los $10,950. Pero si es una lotería privada, un casino, no importa el monto, se debe retener el 15%. Los premios pagados por la Lotería Nacional de Beneficencia
y por las fundaciones o corporaciones de derecho público de utilidad pública calificadas por la TGI, se consideran rentas no gravadas cuando su monto sea menor o igual a 30 salarios mínimos mensuales, que es $10.950. ¿Alguien iba a consultar algo? Me pareció ver ahí que alguien encendió el micrófono. No, ¿verdad? Creo que hay poca audiencia. También en el Código Tributario se establece la retención del impuesto IVA. Se establecen diferentes tipos de retenciones, ¿no? Así como en el caso de renta. Y cuando son importaciones, cuando son servicios prestados desde el extranjero por personas no domiciliadas, en esos casos el contribuyente está obligado a retener el 13% del impuesto IVA. Así lo establece el artículo 161. El adquirente de los bienes y el prestatario beneficiario de los servicios, cuando quien transfiere el bien o el prestador de los servicios no tenga domicilio ni residencia en el país, es el obligado al pago del impuesto. Para este efecto deberán efectuar las retenciones pertinentes y enterarlas mediante el mandamiento de pago emitido por la Administración Tributaria. En esos casos, el contribuyente debe de retener el 13% del impuesto IVA y efectuar el pago del impuesto en el mandamiento respectivo. Aquí pues es en línea. El mandamiento se puede encontrar en línea. En el artículo 162 se regula las retenciones y las percepciones del impuesto IVA. La Administración Tributaria está facultada para designar como responsables en carácter de agentes de retención de IVA a otros contribuyentes, así como los órganos del Estado, las dependencias del gobierno, las municipalidades y las instituciones oficiales autónomas, aunque no sean contribuyentes de dicho impuesto. Igual sucede en el caso del impuesto sobre la renta, es decir, la administración o el Código Tributario, las leyes tributarias definen el sujeto que es el agente de retención, pero al mismo tiempo lo puede hacer mediante resolución, que la administración tributaria puede designar como agente de retención o de percepción a una persona en específico. Entonces aquí tenemos el concepto de agente de retención y de percepción. El agente de retención, todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la administración tributaria ostentan la categoría de grandes contribuyentes y que adquieran bienes muebles corporales o sean prestatarios o beneficiarios de servicios de otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación. O sea que para efectos de IVA, el agente de retención es el sujeto que está clasificado como gran contribuyente cuando adquiera bienes y servicios de los medianos y pequeños contribuyentes. Ese es el agente de retención. El agente de percepción, todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la Administración Tributaria ostenten la categoría de grandes contribuyentes y que transfieran bienes muebles corporales a otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación. Estamos hablando que también se constituye agente de percepción el gran contribuyente. Ustedes pueden ver aquí una diferencia. En el primer caso, agente de retención que adquieran bienes muebles corporales o sean prestatarios o beneficiarios de servicios de otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación. Y luego, en el caso de la percepción,
Dice que transfieran bienes muebles corporales a otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación para ser destinados al activo realizable de estos últimos. Es decir, que aquí no incluye el caso de los servicios. En el primer caso estamos hablando que adquieran bienes corporales o sean prestatarios o beneficiarios de servicios. En el segundo caso, en el caso de la percepción, que transfieran bienes muebles corporales. Es decir, en el primer caso es por la adquisición de bienes y servicios. Ahí surge la obligación de retener el impuesto IVA. En el segundo caso de la percepción, hace referencia a la venta de bienes muebles corporales a otros contribuyentes, es decir, a los medianos y pequeños contribuyentes. Entonces, la retención se da por la adquisición de bienes y servicios, por la compra, y la percepción se da por la venta de bienes muebles corporales a medianos y pequeños contribuyentes. El nacimiento de la obligación cuando adquieran bienes muebles corporales o sean prestatarios o beneficiarios de servicios de otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación. En la ley de IVA establece pues los momentos en que se dan los hechos generadores, cuando se emite el documento, cuando se entrega el bien o servicio, cuando se presta el servicio, cuando se entrega el bien, cuando se efectúa el pago, cualquiera de las cosas de esas situaciones, la que ocurra primero. Tenemos las reglas especiales, agente de retención, órganos del Estado, las dependencias del gobierno, las municipalidades y las instituciones oficiales autónomas, aunque no sean contribuyentes de dicho impuesto. Sujetos de retención. Todos los vendedores de bienes muebles corporales o prestadores de servicios domiciliados para efectos tributarios, siempre que estos sean contribuyentes. Vaya, entonces, acá estamos hablando que cuando son instituciones del Estado, estas instituciones están obligadas a retener el impuesto IVA a quien le presta un servicio o cuando ellos adquieren un bien, independientemente de la clasificación que tengan los contribuyentes, si son grandes, medianos o pequeños contribuyentes. La obligación es retener el concepto de anticipo del impuesto IVA, el 1%, sobre el precio de venta, o sea, sobre la compra de los bienes transferidos o de la remuneración de los servicios prestados. Para su cálculo no deberá incluirse el valor que corresponda al IVA. Entonces, aquí estamos hablando de una regla especial, porque aquí tenemos que el agente de retención son los grandes contribuyentes. El agente de percepción es el gran contribuyente. Retiene cuando adquiere bienes y servicios de los medianos y los pequeños contribuyentes. Y percibe cuando transfiere bienes muebles corporales a los medianos y pequeños contribuyentes. Pero cuando se trata de instituciones del Estado, estas deben de retener el 1% cuando adquieran bienes o servicios, independientemente sea grande, mediano o pequeño contribuyente. Esto lo deben de tener muy en cuenta ustedes. La retención a que se refiere el artículo 162, ¿verdad? Será aplicable en operaciones en que el precio de venta o de compra de los bienes transferidos o de los servicios prestados sea igual o superior a $100. De $100 en adelante, se debe retener el 1% en concepto de IVA. Los contribuyentes que sean sujetos de la retención del impuesto deberán consignar en los documentos legales que imitan el valor del impuesto retenido. La retención deberá ser enterada sin deducción alguna en el mismo periodo tributario en que se efectúe la adquisición de bienes o de servicios dentro del plazo que establece el 94, o sea, los primeros 10 días hábiles del periodo tributario.
Retenciones y percepciones. Bueno, momento en que debe efectuarse la retención y las percepciones. Las retenciones se efectuarán en el momento en que, según las reglas generales que estipula la ley IVA, se causa dicho impuesto. Y se deben enterar al fisco dentro del plazo establecido en la ley, los primeros 10 días hábiles después de finalizado el periodo tributario. Y cuando surge la obligación de la retención, cuando se realiza el hecho generador, cuando se emite el documento, cuando se entrega el bien, cuando se efectúa el pago, cualquiera de esas cosas que ocurra primero. Así lo regula la ley de IVA. Ajustes a las retenciones y percepciones se van a efectuar o se van a registrar, se van a emitir notas de débito o de crédito. Cuando se aumenta el monto de la retención, nota de débito. Cuando se disminuye, es nota de crédito. Ajustes a las retenciones en casos de agentes de retención. Se debe anular la factura en todas sus partes originales. Bueno, estos son los ajustes cuando se trata de no contribuyentes, de personas que no son contribuyentes. En estos casos se anula la factura. En la original y la copia, se deberá consignar en ellas el monto de la operación, dejando constancia al reverso del original del documento anulado, la identificación del cliente, nombre completo y firma. Número de DUI sería actualmente, debiendo agregar al documento anulado la copia correspondiente. Esto lo regula el artículo 111 del Código Tributario. Aquí tenemos un ejemplo de retención con base en el artículo 162 del Código Tributario, retención de IVA. Tenemos al comprador y el vendedor. El comprador es una institución estatal, ¿no? La compra 8,000, crédito fiscal 1,040. Acuérdense que las instituciones públicas deben de efectuar la retención del 1% en concepto de IVA a cualquier contribuyente, sea grande, mediano o pequeño. Y la retención IVA 80%, usted multiplica el 1% por 8,000, ¿no? Valor a pagar 8,960. Y aquí es un supuesto, débito fiscal 3,000, crédito fiscal 1,040. Aquí está el crédito fiscal. Impuesto IVA determinado 1,960. Retención IVA 80. Esto se paga en forma separada. Claro, en la misma declaración, pero ahí va separada. Valor a pagar 2,040. Aquí está el vendedor, venta 8,000, débito fiscal 1,040, su total 9,040. Retención, aquí se lo resta en la declaración. Entonces, total 8,960. Débito fiscal 1,040, crédito fiscal 80. Este es supuesto. Impuesto IVA determinado 200, menos la retención IVA 80, son 120. Aquí se suma la retención IVA en el caso del comprador, en el caso del vendedor se resta. Retención de IVA en adquisición de caña y otros. Los sujetos clasificados como grandes o medianos contribuyentes que adquieran caña de azúcar, café o leche en estado natural, carne en pie o en canal, o sean prestatarios de servicios financieros que generen intereses por mutuos, préstamos u otro tipo de financiamiento, servicios de arrendamiento, servicios de transporte de carga, así como por dietas o cualquier otro monumento de igual o similar naturaleza, prestado por personas naturales no inscritos en el registro del impuesto IVA, deberán retener el 13% en concepto del citado impuesto. Aquí estamos hablando de personas que no son contribuyentes. Estas personas no son contribuyentes del impuesto, prestados por personas naturales no inscritas en el registro del impuesto. Obviamente que tienen que ser personas naturales porque las personas jurídicas sí están obligadas a inscribirse en el impuesto IVA.
Aquellas personas naturales que se dediquen exclusivamente a la transferencia de bienes o prestaciones de servicios descritos en este inciso estarán excluidos de la obligación de inscribirse para el presente impuesto, salvo que opten por solicitar su inscripción a la administración tributaria, en cuyo caso la retención a aplicar será del 1%. Vaya, cuando son sujetos que no se encuentran inscritos en el impuesto, en el registro del impuesto IVA y que realizan ese tipo de actividades, se les debe retener el 13%. Pero si estos sujetos están inscritos, se les va a retener el 1%. Y acá la retención la debe efectuar los grandes contribuyentes y los medianos contribuyentes. Los sujetos clasificados como grandes o medianos contribuyentes. Ellos deben efectuar la retención. Aquí tenemos otra regla, porque la regla general es que es el gran contribuyente. Y también cuando prestan este tipo de bienes o servicios, entregan estos bienes o este tipo de compra-venta, si es una institución del Estado, también debe efectuar la retención. Si el sujeto está inscrito, es el 1%. Si no está inscrito, es el 13%. Las cantidades que hubieran sido retenidas a las personas naturales no inscritas en el registro IVA constituyen impuestos pagados y pasarán al Fondo General del Estado. Así lo establece el 162, inciso octavo. Obligación de expedir comprobante de retención, obligado. Los adquirentes de bienes y prestatarios de servicios, en nuestro caso, serán los pagadores de las instituciones oficiales. Obligación, deberán emitir y entregar un documento que se denominará comprobante de retención. Es para documentar la retención del impuesto, el que deberá contener la especificación del monto del impuesto retenido y cumplir los mismos requisitos exigidos en este código. El comprobante de retención aplica cuando se efectúa la retención del impuesto IVA. Pero cuando se efectúa una percepción, en esos casos se detalla en el comprobante de crédito fiscal. Condición especial, no serán deducibles del impuesto sobre la renta e impuesto IVA los costos o gastos, así como los créditos fiscales originados de compras no efectuadas o servicios no recibidos amparados en comprobantes de retención. En caso de varias operaciones sujetas a retención realizadas en el mismo periodo tributario mensual, con el mismo contribuyente, el comprobante de retención podrá emitirse en forma consolidada. Disculpe, licenciado. ¿Sí? ¿En qué artículo está? Aquí estamos en el artículo 162 y aquí en el 112. Aquí Es que no se está proyectando la diapositiva. Artículo 112 del Código Tributario. El anterior es el 162 y este es el artículo 112 del Código Tributario. Ajá, no sé, tal vez podría ir diciendo qué artículo y de qué ley porque no se está proyectando en la pantalla. Pero es que ustedes no me dicen. Es que nadie dice nada y yo voy a compartir. Yo pensaba que estaba compartiendo pantalla, pero ustedes no me dicen nada. Ahí está, miren. Disculpen, pero a mí a veces se me olvida, pero si ustedes no me dicen nada, entonces yo estaba creyendo que en este caso estaba compartiendo pantalla. Hoy sí la están viendo. Sí. Imagínense. Ya reaccionan muy tarde. Vaya, pero de todos modos yo la presentación ya se la subí. Ahí está la presentación. Aquí solo les estoy explicando cómo es. Vaya, miren. Entonces aquí estamos en el artículo 112 del Código Tributario. Luego, aquí tenemos un ejemplo
en el caso de que son personas no inscritas en IVA. Que se les efectúa, se les efectúa la retención una institución estatal, y ustedes ven ahí la compra neta 2.500, el IVA 325, 13%. La retención IVA es de $25, sería el 1%, son 2.800. Impuesto IVA a enterar, 25 mediante mandamiento de pago. En el caso del vendedor, 2.500, IVA débito fiscal 325, retención IVA 1%, total 2.800. Entonces, ahí ustedes pueden ver, la retención se efectúa sobre el monto de la compra y no se debe incluir o no se debe considerar el impuesto IVA. Entonces, ahí se hace el cálculo independiente del impuesto IVA. En el caso de las tarjetas de crédito y débito, en esos casos se efectúa el anticipo a cuenta del impuesto IVA. Eso está establecido en el artículo 162-A del Código Tributario. Y ahí, pues, cuando alguien paga con tarjeta de crédito, yo voy a un establecimiento comercial y compro un bien y pago con tarjeta de crédito, la persona que recibe el pago, que me entrega el bien o me presta el servicio, en ese momento no dispone de ese efectivo, sino que hace un trámite con el emisor de la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, y el emisor es el que le efectúa el pago en el plazo que se fije. Normalmente es mensual, ¿verdad? Entonces, en esos casos, el emisor es el agente de retención o es el agente de percepción, el que percibe el impuesto IVA, y debe de retener el 2%. Y así lo establece el artículo 162-A. Los contribuyentes que realicen transferencia de bienes o prestaciones de servicios y reciban pagos por medio de tarjeta de crédito o de débito están obligados a enterar en concepto de anticipo a cuenta del impuesto IVA el 2% del importe del valor del bien o servicio. El anticipo a cuenta que se refiere al inciso anterior será percibido por los sujetos pasivos emisores o administradores de tarjeta de crédito o débito. Es decir, que cuando los que emiten la tarjeta de crédito son los administradores, son los que efectúan el pago en efectivo. Generalmente tiene que ser por remesa o por transferencia bancaria al establecimiento comercial que recibe pagos con tarjetas de crédito o débito. Entonces, en ese momento le debe efectuar la retención del 2% y eso constituye un anticipo del impuesto IVA. Y se lo puede deducir de su, o se lo puede acreditar del impuesto a pagar en la declaración IVA mensual. Para efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, se designan como responsables en carácter de agentes preceptores de dicho anticipo a cuenta a los sujetos pasivos emisores o administradores de tarjeta de crédito o débito. Vaya, entonces, cuando hablamos de agente de retención es cuando hablamos de compra. Cuando hablamos de agentes de percepción es cuando hablamos de ventas. Cuando yo compro, me pueden retener el impuesto. Cuando yo vendo, puedo percibir el impuesto. Entonces, los grandes contribuyentes, cuando adquieren bienes y servicios de medianos y pequeños contribuyentes, retienen el impuesto IVA. Pero en estos casos, cuando son ventas
con tarjetas de crédito, pues pagos con tarjetas de crédito son ventas. Ahí se percibe el 2% en concepto de anticipo a cuenta del impuesto IVA y que los obligados a efectuar esa percepción son los administradores de las tarjetas de crédito débito, o sea, el sector financiero, los bancos. La percepción deberán realizarla los emisores o administradores de tarjetas de crédito o de débito al momento que paguen, acrediten o pongan a disposición por cualquier forma a sus afiliados sumas por las transferencias de bienes o prestaciones de servicios gravadas con el impuesto IVA. Entonces, al momento que el banco o el administrador de la tarjeta de crédito o débito efectúe el pago al sujeto que acepta que le paguen con tarjetas de crédito o débito, en ese momento debe efectuar la retención, la percepción del 2%. Para el cálculo del anticipo a cuenta a que se refiere este artículo deberá excluirse el impuesto IVA. Obviamente, el anticipo a cuenta constituirá para los afiliados un pago parcial del impuesto IVA, el cual deberán acreditar contra el impuesto determinado que corresponda al periodo tributario en que se efectúe el anticipo a cuenta. De resultar saldo a favor en concepto de excedente de anticipo a cuenta, el contribuyente podrá acreditarlo contra el pago del citado impuesto en futuros periodos hasta su agotamiento. No obstante, si transcurridos 12 meses consecutivos las declaraciones de IVA reflejan excedentes por el concepto establecido, el contribuyente podrá solicitar la devolución del excedente a que se refiere este artículo en efectivo. Y si no fuere posible, se le autorizará para que inmediatamente ese disponible lo acredite al pago de impuestos hasta su agotamiento. Artículo 162-A, inciso quinto del Código Tributario. Las sumas que perciban los emisores o administradores de tarjetas de crédito o de débito conforme a las reglas del presente artículo deberán enterarlas sin deducción alguna en la Dirección General de Tesorería en cualquiera de las oficinas que esta institución tenga en el país y en los bancos autorizados por el Ministerio de Hacienda, mediante los formularios que disponga la administración dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente a la finalización del periodo tributario. Para efectos de este artículo, se entenderá por afiliado el contribuyente del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios que acepte pagos mediante el sistema de tarjetas de crédito o débito. Para efectos de la percepción, el sujeto perceptor o el agente de percepción es el administrador o emisor de la tarjeta de crédito. Y el afiliado es la persona que acepta pagos por medio de tarjetas de crédito o débito. Y es el al que le retienen, al que le perciben el 2% en concepto de IVA, artículo 162-A, inciso octavo. El agente de percepción lo define el artículo 163. Todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la Administración Tributaria ostentan la categoría de grandes contribuyentes y que transfieran bienes muebles corporales a otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación para ser destinados al activo realizable de estos últimos deberán percibir en concepto de anticipo del impuesto IVA el 1% sobre el precio neto de venta de los bienes transferidos, la cual deberá ser enterada sin deducción alguna en el mismo periodo tributario en el que se efectúe la transferencia de bienes dentro del plazo que establece el artículo 94, o sea, los primeros 10 días hábiles al vencimiento del periodo tributario. Entonces, esto ya lo habíamos platicado, es decir, que los grandes contribuyentes le retienen a los pequeños y medianos contribuyentes el 1%, les perciben, en concepto de percepción, el 1% del impuesto IVA. Cuando ellos adquieren
bienes muebles corporales. O sea que aquí la percepción de IVA no aplica en el caso de prestación de servicios. El artículo 162A, inciso séptimo y octavo, habla de la 162-A, habla del anticipo a cuenta del impuesto IVA. Y el 163 regula la percepción del IVA del 1% que efectúan los grandes contribuyentes a los pequeños y medianos contribuyentes cuando adquieren bienes muebles corporales. Para el cálculo de la percepción no se debe tomar en cuenta el valor del IVA. La percepción en referencia constituirá para el contribuyente a quienes se les haya practicado un pago parcial del impuesto IVA, el cual deberán acreditar contra el impuesto determinado que corresponde al periodo tributario en el que se efectúe. Es decir, que cuando determinen el impuesto por pagar, deben deducir el impuesto percibido, el 1%. La administración está facultada para designar como responsables en carácter de agentes de percepción del impuesto IVA, distintos a los que se refiere el inciso primero de este artículo, a sujetos que sean distintos a los que se refiere el inciso primero del 163, o sea, los grandes contribuyentes. En este caso, el porcentaje de percibir corresponderá al 1% sobre el precio de venta de los bienes transferidos. Entonces, y aquí hablamos que también las instituciones del Estado Disculpe, pueden retener. Ajá. ya quedan 10 minutos. Vaya, solo vamos a terminar rápidamente Sí. esto Está bien. y platicamos. Bueno. Ya vamos a terminar. En el caso de los importadores de vehículos usados, ellos deben de percibir el 1% también del impuesto IVA y lo hacen en la declaración de mercancías. O sea, cuando ingresan los vehículos al territorio nacional, en la declaración de mercancías, ahí se cobra el 1% en concepto de impuesto IVA percibido. Y ellos deben de enterarlo, deben de pagarlo. Y la Dirección General de Aduanas es la encargada, es el artículo 163, inciso séptimo. También en el caso de molino, tría o de granos básicos a no contribuyentes. Acá también, cuando los contribuyentes inscritos que presten servicio de molino o trilla de granos básicos a contribuyentes que no ostentan categoría de grandes o medianos contribuyentes, deben de retener el 5% en concepto de IVA. Y aquí establece a partir de cuándo aplica. Es el artículo 163, inciso 10 del Código Tributario. La aplicación de la percepción establecida en esta disposición también es aplicable a cualquier operación o transacción múltiple realizada con un mismo sujeto en un mismo día o en el plazo de 10 días calendario. Que en forma acumulada sea igual o exceda a 2 quintales de granos básicos, $100 o su equivalente en moneda extranjera. Bueno, en este caso, en este tipo de transacciones, se debe retener el 5% en concepto de IVA. Bueno, el plazo para entregar los retenidos son los primeros 10 días hábiles de finalizado el periodo tributario. También, ¿cuáles son los efectos de no efectuar la retención? En primer lugar, se le va a imponer una multa si no efectúa el pago de la retención. Y el agente de retención es el responsable del pago de esa retención y responde solidariamente por el pago del impuesto. Si nadie puede efectuar retención del impuesto si no está establecido en la ley, si no va a responder por el pago
por esas retenciones no efectuadas en la ley, y eso constituye un delito. Es una retención ilegal. Existe pago del impuesto respecto del contribuyente al cual se le ha efectuado retenciones que contempla este código o las leyes tributarias correspondientes y hasta el monto de la cantidad efectivamente retenida y debidamente enterada por el agente retenedor. Eso lo regula el 71. También no prescribe, en el caso de las retenciones, no prescribe ni caduca. La prescripción en el Código Tributario hace referencia al cobro de la deuda tributaria y es de 10 años. Pero cuando son retenciones, la Administración Tributaria puede efectuar el cobro de la deuda tributaria en cualquier tiempo. Y la caducidad son las facultades de fiscalización, que son 3 años cuando se ha presentado la declaración y 5 años cuando no se han presentado. Entonces, cuando se trata de retenciones y percepciones del impuesto, no aplica en cualquier tiempo, puede efectuarse la fiscalización. Y pues aquí tenemos las sanciones que están establecidas en el artículo 246. Ustedes pueden verlas ahí, las pueden leer. Y pues eso sería la clase. Faltan 4 minutos. ¿Qué era lo que me iba a consultar? González, Marías, no Sí, sé, soy yo. Edwin Alexander. Sí, Edwin Alexander. Ajá. Los puntos de duda que tenemos más que todo es, esta guía toda es el primer avance. O sea, para el segundo avance Sí, usted nos daría es el otra primer guía. avance. O sea, usted no me va a entregar el trabajo definitivo, sino que me va a decir qué es lo que usted ha hecho o está haciendo. Usted lea la guía, ve ahí. Sí, ya Entonces, la leímos. usted debe de decirme ahí cómo están las cosas. Y eso me lo va a explicar en 7 minutos. Cuando se presente la disposición, ¿verdad? Sí, el 20 sería. ¿Va? Sí, el 20 dice Sí, la el guía. 20, el primer día después de vacaciones, porque el 18 hay todavía es día de asueto. Entonces, ahí ustedes vean la guía, ¿verdad? Y va a ser exposición, como está en la guía, va a ser, ya no me van a entregar video ni nada, porque hasta esta clase, lo que vimos en esta clase, va a entrar el parcial. Y ustedes van para efectos de ganar la nota formativa, van a pasar a exponer por 7 minutos explicando cómo está el avance en los términos requeridos en la guía y en la rúbrica. Y ahí van a designar una persona. Deben de designar una persona que esté en condiciones de poder hacer la exposición, ¿verdad? Que no vaya manejando, ¿verdad? Porque es complicado. Y además es la nota del grupo. El trabajo final me lo van a entregar en la unidad quinto, en el último parcial. Y ahí van a pasar a exponer por 20 minutos cada grupo. Estamos hablando de 3 días. No sé si tienen otra consulta. No, solamente eso sería, gracias. Las exposiciones van a ser de forma tradicional, como se han hecho siempre. Sí, porque fíjese que ya estuve valorando y en realidad eso que suban un video creo que es más complicado para ustedes. Mejor pasan a exponer y ya resolvemos el día miércoles. Y además para la calificación también es más rápido. Y el parcial lo tienen el 25, creo que el lunes 25, creo que es, ¿verdad? Así está programado. Entonces, no sé si tienen más consultas. Yo la presentación ya se la subí. Ya se la subí al aula virtual. Ustedes la pueden ver.
estudien el código tributario, las clases, hasta donde hemos llegado, y de eso va a ser el parcial. Bueno, entonces estamos claros, ¿verdad? Si no hay consultas, pues nos quedamos hasta acá y pasen felices vacaciones y nos vemos después de vacaciones con las exposiciones el día miércoles y el siguiente lunes ¿cómo se llama? El examen, el parcial. Bueno, gracias por su atención y nos vemos. Buenas noches. Después de vacaciones, felices vacaciones. Gracias. Gracias, Lick.